Muchas generaciones siempre te han identificado a ti como a Gerardo Vallejo, como representantes, digamos, de una expresión cultural cinematográfica que de alguna manera ponía en juego, digamos, una cultura de la resistencia. Quizá esta forma de enhebrar y articular la propia actividad político-sindical y lo cultural y artístico de ustedes tuvo que ver en una necesaria orientación, digamos, de la actividad cultural, artística, cinematográfica, audiovisual, para darle este contenido. Eso por un lado. Y por otro, la pregunta es, si esto hoy en día, todos procesos políticos tienen sus manifestaciones culturales, cuando son profundos, irremediablemente tienen que tenerlas. ¿Qué pasa hoy en día? Es otra pregunta. Mira, yo creo que hoy en día la situación es distinta. Nosotros tuvimos un trabajo de clandestinidad hasta el año 73. Nosotros, digo, la gente que está vinculada al peronismo, de Cine Liberación y demás. Cuando vino el proceso democrático, nosotros, a diferencia de otros cineastas, dijimos, acá se acabó la clandestinidad. Lo que hace falta es empezar a ocupar los espacios públicos. Igual que queremos ocupar espacios en el Congreso de la Nación, en el espacio académico, por fin, y demás, tenemos que ocupar las pantallas grandes, ¿no? Las pantallas que utilizábamos antes, departamento, algún sindicato, un barrio y demás. Hubo otros compañeros que dijeron, no, nosotros creemos que acá no llegó la democracia, seguimos en la clandestinidad, lucha armada. Ahí hubo una diferenciación. Entonces yo creo que ahora estamos en un proceso democrático donde pueden convivir las dos situaciones. Es decir, la disputa por ocupar las pantallas grandes, que lo están haciendo algunos cineastas argentinos o latinoamericanos con muy buen nivel de ideología, de contenido y de tratamiento cinematográfico y formal, estético. Y están otras alternativas que están creciendo cuando hay generaciones nuevas que con tecnologías nuevas empiezan a registrarse a sí mismas, aunque sea en los espacios más inverosímiles, que antes hubiese sido imposible. Estuve hace poco tiempo ahí en Ipacaraí, en Paraguay, donde era un encuentro de comunidades, cine comunitario de pueblos indígenas. Unos meses antes en Caracas, donde se hizo el primer encuentro del cine documental latinoamericano. La semana que viene me voy a Concordia, donde se hace el primer festival en esa ciudad, Festival Internacional de Cine Social. ¿Por qué? Porque descubres de que hay decenas y decenas de jóvenes, ya no solo a nivel nacional, sino en las provincias o en grandes ciudades, que están tratando de expresar o de contrainformar, de acuerdo cada uno a su forma, a su problemática de género, problemática de marginación social, problemática de lo que fuere, o la problemática misma de la gente joven. Y que lo hacen cada grupo o cada realizador desde su propia perspectiva, tendiendo a aglutinarse. Entonces, esa acción a mí me parece que es legítima, que va a ser muy necesaria. Hoy en día sí hay una ley de servicios de medios audiovisuales, porque lo que más van a faltar son contenidos. Tener un canal de televisión puede ser fácil, pero mantenerlo y sostenerlo con una audiencia, eso es mucho más complejo y mucho más difícil. Pero yo creo que estos contenidos que se están produciendo, muchos de los cuales se están pasando por canales de la Televisión Pública Nacional, pienso en Canal Encuentro, en Canal 7, por Canal 7 se pasó por primera vez, después de muchos años de haber filmado la entrevista a Perón, se pasó, habiendo habido ya antes gobiernos peronistas. Correcto. Pero fue hace 2 años que se pasó la revolución justicialista y la estabilización política y doctrinaria. Materiales que luego empezaron a ser demandados, ahora se están pasando en el Palais de Glace, en este encuentro que se hace. Ayer casualmente tuve que entregar copias de DVD que me vinieron a pedir de La Matanza, compañeros que están en trabajo político, de organización social y demás, para un trabajo con la gente joven, porque dice que la gente joven se acerca mucho a todo lo que es un trabajo de militancia, ahora, antes no tanto, pero que necesita también tener información más o menos confiable. Y paradójicamente, me decían, y lo confieso, no vienen tanto por el peronismo, vienen por el kirchnerismo. Yo dije, mira, el nombre no me importa, acá lo que hace falta es rescatar un proyecto histórico que viene desde el nacimiento mismo de este país, civilización o barbarie, patria o colonia, etcétera, etcétera, porque hay 2 Argentinas compitiendo. Aquella que representaría a lo plebeyo de lo cual estamos hablando, a los sectores populares, que no son solamente los que se visten mamelucos, que son los técnicos, profesionales,
pequeños comerciantes, la gente que trabaja en serio, y otra Argentina que siempre trató de usar a la Argentina para su propio beneficio. Lo que representa a la Argentina, la gente de trabajo, el movimiento organizado, los profesionales, los que creen todavía que este país puede volver a tener la potencia que tuvo tiempo atrás, y que este tsunami económico del cual hablábamos, el tsunami político que también era muy visible después de la dictadura, sean superados, aunque lo más difícil para mí es superar el tsunami cultural, porque es la síntesis de estos dos anteriores, y esto creo que se está superando, pero va a costar mucho más que lo económico que lo político. Pero claro, quizá por ahí te haga un poco de ruido esta cuestión de peronismo-kirchnerismo, ¿no? Pero quizá es una manera también de poner de señalar un momento, Sí, un comienzo de época donde esto está haciendo es un punto de inflexión en esta lucha de lo cultural. Tiene muchísimas manifestaciones que ya no son desde la resistencia, sino ya de una manera creativa, de rever la vida cotidiana, y también las formas de rever la historia con, digamos, todas las acciones de la memoria, desde la visión de nuestros próceres, en términos audiovisuales, nueva literatura, reconsiderando la historia, poniéndola en el plano que, bueno, que quisiéramos a ver qué estuviera ocurrido en las épocas más felices, ¿no? Entonces, esto me parece que también es una manera de reivindicar el momento político, que a lo mejor se lo señala como kirchnerismo, pero en realidad es un reverdecer de una conciencia nacional, ¿no? Exacto. Yo creo que lo más importante, más que el nombre, que siempre es de alguna manera significativo, porque hace a las figuras que de alguna manera encarnaron, iniciaron un proceso, y que hay que tenerlas en la memoria, lo que importa es la esencia de lo que esas figuras encarnaban. Y la historia argentina viene desde las Montoneras, Felipe Varela, no vamos a Chacho Peñalosa, no vamos a empezar toda esa historia, después figuras de Irigoyen, en parte el radicalismo, Forja, el peronismo, anarquistas, socialistas, comunistas, que en su momento cada uno trató de aportar esto. Y que en mayor o menor medida hay un movimiento nacional que hoy en día trata de expresarse en términos protagónicos, y en él confluyen fuerzas que a lo mejor no dudan de si Perón en su última etapa actuó cobertamente o no, o pueden dudar de otro tipo de situaciones. Pero lo importante es que haya un espacio de diálogo, de debate democrático, el reconocimiento de los otros, sobre todo cuando los otros están tratando también de construir una Argentina con mayor dignidad nacional, con mayor justicia social, con mayor democracia, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que ya hemos dicho muchas veces, que a veces ya resultan redundantes. Entonces sí, yo creo que ahí, lo que tú preguntabas antes sobre el cine y el audiovisual, igual que la cultura, son hoy instrumentos fundamentales, porque si hubo un cambio sustantivo acá, no fue tanto porque la gente lea más, ni porque la gente vaya más al teatro, ni porque la gente, etcétera, etcétera, sino porque las tecnologías nuevas del audiovisual están presentes ya no solo en la sala de cine, en la pantalla de televisión. Lo que más me preocupa son las nuevas generaciones, el videojuego, el teléfono celular, todo este tipo de cosas que mis hijos manejan mejor que yo, obviamente. Pero creo de que ahí se está metiendo también, porque toda una ideología y contenidos que no se corresponden en gran medida con nuestra cultura ni con nuestras necesidades. Pero las nuevas generaciones, como no hay contenidos propios nacionales para abastecer ese tipo de demandas, evidentemente recurren a toda una percepción de lo audiovisual que no tiene, por otro lado, una contraparte, que haya políticas de educación crítica audiovisual para las nuevas generaciones, para que la gente tenga libertad de elección y elija lo que quiera por lo que ella sabe y no por lo que ignora, como está ocurriendo en este momento. Y es en este punto donde yo sí creo que el audiovisual, y lo estamos viendo en los medios así monopólicos o oligopólicos que más incidencia tienen en la población, son del sector privado, pero ya no solamente se apropian del audiovisual, sino de todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con telecomunicaciones, claro, y todo lo que se va dando hoy en día con las nuevas tecnologías. De todas maneras, pareciera que hubiera toda una serie de manifestaciones no estructuradas en el plano de lo cultural, de lo popular, de lo social en general,
que es como un acrecentamiento de un capital simbólico del momento, que quizá no tiene manifestaciones muy definidas, estructurales, pero que surge, que en cada momento oportuno surge, desde las manifestaciones callejeras hasta las grandes concentraciones, bueno, la última que hemos visto por el 24 de marzo, tienen a su vez, van acompañadas de manifestaciones que no necesariamente tienen una estructuración, corresponden a un sector o a una institucionalidad determinada. Son espontáneas, como del proceso del carnaval y las murgas, por ejemplo. Vamos en un corte, ¿no? Vamos a un corte y cerrando este bloque, me venía en la memoria que de todo esto que estás diciendo, Octavio, hay una reivindicación al nombre de lo que ustedes hacían. Hablar de liberación hace no muchos años era una antigüedad. Hoy creo que sintetiza muchas cosas que se recuperó ese término. Hoy volvemos a hablar de liberación o dependencia. Y los medios de comunicación tienen un rol a jugar. Pero lo hablamos en el próximo bloque.